Si gustan, estamos de pie cuando encontremos la escritura, después vamos a estar sentaditos. Entonces, Jueces capítulo 6, versículo 11. Jueces capítulo 6, versículo 11, leeremos la palabra del Señor. Cuando vaya encontrando la escritura, se pone de pie y así leemos la palabra. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual es de Joás Ebiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si haya hallado gracia delante de ti, me dé señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de la encina, de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta de la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la leña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó ahí Gedeón un altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salom, el cual pertenece hasta hoy en Ofra, o permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Jehová tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, más temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Gloria al Señor. Siéntense por favor, hermanos. Todos nosotros, hermanos, sin excepción alguna, pasamos por momentos de crisis en la vida. Posiblemente alguna persona hoy está pasando por una crisis.
Posiblemente alguien vino hoy a una situación, vino hoy en una situación difícil, tal vez familiar, tal vez económica, tal vez laboral, tal vez espiritual, tal vez de salud. No sé cuál pueda ser, pero puede ser que muchos esta mañana o en estos días estemos pasando por una crisis en nuestra vida. Y cuando hay crisis en la vida de nosotros, normalmente tenemos la tendencia a cometer errores y hacer cosas que no debemos hacer. Es importante aprender a esperar en Dios. Y cuando las cosas son difíciles, aprender a esperar en Dios es muy difícil, se torna aún todavía más difícil. Cuando yo no sé qué hacer con esto, cuando no sé qué hacer con lo otro, cuando ya no me da más la cabeza, cuando ya se me acabó la paciencia, cuando se me acabó la fe, cuando ya no sé qué hacer, es muy difícil esperar en Dios. Esperar en Dios es fácil cuando uno lo tiene todo, pero esperar en Dios cuando uno no tiene nada o cuando las cosas son adversas es dificilísimo. Y todos en algún momento de nuestra vida, queridos hermanos, hemos pasado por crisis como estas en la vida, o estamos pasando posiblemente algunos. Pero yo quiero decirles algo. En los momentos así, en los momentos de crisis, cuando las cosas están mal, normalmente, y yo encuentro eso en la Biblia, normalmente Dios usa a alguien para sacar o para salir de esa crisis. He notado en la Biblia, y quizá en la experiencia personal y en la experiencia del ministerio, que cuando hay una crisis, Dios siempre usa a alguien. Dios levanta a alguien para usarle y utilizarle para salir de esa crisis. Y cuando hablamos de ser usados, cuando uno dice, mire, esa persona es usada por el Señor, uno se siente feliz, se siente alegre de ser usado por Dios. Y todos queremos ser usados. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Queremos ser usados por Dios. Queremos ser usados como los grandes hombres de la Biblia, ser usados como el Señor. Por eso, cuando hay una crisis, es el momento para ser usados. Si hay una crisis en tu vida, es el momento para ser usado. Es el momento para que Dios te use, para que Dios, bueno, vamos a ver si yo puedo ser ese Gedeón. Vamos a ver si yo puedo ser esa Débora. Vamos a ver si yo puedo ser ese David. Vamos a ver si yo puedo ser ese Sansón. Vamos a ver si yo puedo ser esa Esther. Vamos a ver si yo puedo ser ese hombre que Dios va a usar. No sé, pero y algunas veces nosotros hacemos esfuerzos para ser usados por Dios. Y yo quiero decirte algo. Dios quiere usarte, pero en esta historia, en esta experiencia, yo te voy a mostrar esta mañana algunas características de un hombre y de una mujer que Dios usa en una crisis. Y no nos equivoquemos. Por ejemplo, algunas personas cuando se habla de ser usados, entonces dicen, yo quiero ser usado, y empiezan a imitar y a hacer las cosas como las hacen otros, a los que Dios ha usado. Y eso es un error. No puedes empezar a imitar a otro hombre como otro hombre fue usado, como es usado, o hacer las cosas que él hace. Hay unas fotocopias chuecas de hombres que son usados y imitadores que quieren hacer las cosas como Marcos Witt, como Dante Hebel, como Joel Osteen, como Cash Luna, y quieren ser usados como ellos, y ese es un error. Nunca imites a alguien para ser usado por Dios. Nunca quieras copiarle a alguien para ser usado por Dios. Otros hacen las cosas incorrectas para ser usados, que la gente diga que son usados, y tal vez no son las correctas ante los ojos de Dios. Yo una cosa que sí le digo al Señor, y yo oraba una noche de esta, Señor, lo que más anhelo en mi corazón es hacer las cosas con verdad y con sinceridad, y aunque no le agraden a toda la gente.
pero que sean la verdad y la realidad. Y que no sean inventos míos ni cosas que no son reales. Yo quiero hacer las cosas como son, como deben ser, no como no deben ser. No porque yo quiero apantallar a alguien. El anhelo del corazón de un cristiano debe ser sincero, ser honesto, ser íntegro, ser correcto, ser auténtico. Y no por ser usado voy a empezar a hacer cosas que no debo hacer. Pues miren, mis hermanos, Gedeón tiene algunas características interesantes en su vida que pueden servirnos a nosotros si estamos pasando o cuando pasemos en una crisis y qué hacer en ese momento. Primero, yo encuentro en el versículo 11 que Dios usa a las personas ocupadas. Vean qué principio más conocido, más subrayado, más potreado o lo que usted le quiera poner, pero esta es una gran verdad. Vean qué dice el versículo 11. Entonces vino a él el ángel de Jehová. Gedeón ¿qué estaba haciendo? Sacudiendo el trigo en un lagar. Bien, miren qué importante. Este es un principio importante para ser usado por Dios. Si estás haciendo algo, ya estás en el camino para ser usado por Dios. Pero Dios no usa a la gente haragana. Dios no usa a la gente irresponsable. Dios no usa a la gente que prefiere dormir que hacer algo. Por favor, hermanos, como iglesia tenemos que ser una congregación que quiera hacer algo, que busque la manera de hacer algo en alguna área de la vida. A los haraganes Dios no los usa. A los haraganes, es más, yo me atrevo a decir que Dios no los quiere, los detesta. ¿Sabe qué dice de un haragán? El haragán bueno es que no coma haraganes chuecos, dice el Señor. Muertos de hambre, vividores, dice el Señor. Pero los que son trabajadores, si estás haciendo algo, este es el primer paso para que pueda ser usado en una crisis que está pasando en tu vida. Este es el primer paso para ser usado. Si tú tienes un trabajo, si tú trabajas por tu familia, si estudias y lo haces con dedicación, ese es tu trabajo. Lo que hagas y lo haces bien, lo haces con dedicación, este es el primer paso. Yo me imagino, perdónenme que me imagine, pero la imaginación humana es posible. Dios empezó a buscar en todo Israel y empezó a caminar. Sabía que los madianitas por 7 años los tenían esclavizados. Aquellos venían y construían sus viñas, hacían sus siembras, y venían los madianitas y ¡pum! Cuando estaban de cosecha le robaban la siembra y se iban. Y era una crisis horrible, no veían una, como cuando uno no les sale nada. Y entonces dice que Dios empezó a buscar a alguien. ¿A quién uso? ¿A quién uso? Y se fue por aquí. ¿Estará bien? Quizás dijo, no, muy cómodo. Está bien, muy joven. Muy patojito. Y empezó el Señor. Y está muy colocha. No, yo estoy siendo benevolente, pero posiblemente Dios encontró en esas personas que no habían las cualidades para ser usados. Posiblemente eran haraganes. No tenían responsabilidad. Pero Gedeón está sacudiendo el trigo. Posiblemente encontró los desanimados. Porque una de las cosas que pasa en la vida de la gente cuando hay una crisis es el desánimo. No, ya no. La vida no tiene sentido. Mejor me voy a ir a chupar. La vida no tiene razón de ser. También posiblemente encontró un grupo de miedosos. Los miedosos. No, es que yo tengo miedo. No hay cosa más horrible que el miedo en la vida de una persona. El valor, dijo alguien por ahí, es la mitad de la vida. Y a otro dijo, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Pero encontró el Señor miedosos. Posiblemente encontró a los deprimidos, a los que decían 7 años de estar sembrando, 7 años he sembrado mi trigo, y cuando ya está de cosecha vienen los madianitas ladrones y los roban y nos dejan con el trabajo y con todo. Qué cosa más dura, yo ya no sé qué hacer, pobrecitos nosotros, pobres porque somos hijos de Israel, pobre yo. Y se hicieron las víctimas
No podemos salir de esta situación. Pero sabe una cosa, un día el Señor encontró a los Gedeones. Un día el Señor encontró a Gedeón, a un hombre que dijo: yo estoy ocupado, yo voy a seguir sembrando. Algún día se van a cansar de robarme mi siembra, pero yo voy a seguir. Y él siguió y sembró un año, y el otro, y el otro, y el otro, y fue a una cueva a esconder su trigo y a sacudirlo. Pero él está trabajando. Hermano, tienes que seguir trabajando. Los haraganes caen mal. Amén. Dígale a su vecino: pero tú no eres haragán. Yo creo que una persona, ¿sabe? Una persona que es trabajadora, una persona que trabaja, es una persona que tiene fe. Porque dice: yo creo que si yo salgo a trabajar, algo me va a salir. Yo creo que si yo hago algo, las cosas van a salir bien. Y yo lo voy a intentar, y lo intenta y sale a trabajar. Y esas personas están demostrando que tienen fe, que las cosas pueden cambiar. Esas son personas protagonistas. Esas no son víctimas, esas son protagonistas. Esas son gente que dice: no, yo sé que la crisis está seria a mi alrededor, en mi vida, en mi familia. La crisis está tremenda, pero yo voy a confiar en el Señor. Yo voy a hacer algo. Yo voy a sembrar. Y la tierra me va a ayudar. Y va a haber fruto. Y posiblemente lo logre salvar. Entonces sigue sembrando. ¿Cuál es la siembra que tienes que hacer ahorita, hermano? En esa crisis. ¿Tienes que sembrar trigo? ¿Tienes que sembrar trigo? ¿Sabes que sembrar trigo no es fácil? Yo sé sembrar trigo y limpiar trigo y cortar trigo y limpiar trigo. Yo lo puedo hacer. Para sembrar trigo, primero pasaban el tractor o los bueyes con el arado. La tierra tenía que estar preparada, pero nítida, bien preparada. Todavía la preparaban y pasaban con un asadón o con un rastrillo emparejando la tierra. Tenía que quedar como una piececita, pero bien parejita. Y luego se riega el trigo, así. Hay que saber regarlo. Porque si una persona no sabe, tira los montones de trigo y ya no. Tiene que saber regarlo. Yo sé tirarlo, se tira así. O si no, se tira así, toda la mano, así. Y el trigo va quedando de una manera bien regadita. Y cuando el trigo empieza a nacer, lo curioso, pero juntamente cuando se siembra el trigo, se tira el abono de la misma manera. Después del trigo va el abono. O sea que tiene que quedar blanco de abono y de trigo. Primero el trigo, después el abono. Es una cosa tremenda. Y esa manera de tirar el abono hace que juntamente con el trigo nazca un montón de monte. Tremenda cantidad de monte. Y hay que limpiar ese monte. Fumigarlo o deshiervarlo con la mano. Estar agachado limpiando el trigo. Todo un día. Se llama deshiervar el trigo. Todo un día. Ese es un dolor de cintura que le digo. Y después cortar el trigo. Yo sé cortar el trigo con la hoz. Es una cosa preciosa. Vos vas cortando el trigo, con el mismo trigo lo amarrás, pones con la rodilla, haces un nudo ahí, pum, tirás el manojo. Y el manojo va a la máquina o a la era. Cuando no hay máquina, tenían que trillar en una era, así. Se pone un palo en un círculo bien redondo, se pone un palo en el centro, con un compás se hace, y luego se coloca un árbol y ahí un palo, y ahí se monta se pone el trigo en la era y se pone los caballos a caminar encima del trigo. Ellos con el casco tienen que sacar el trigo. Es una cosa pesadísima. Si hay máquina, la cosa es mucho más fácil, porque entonces la máquina le meten el trigo y la máquina saca la basura por un lado y el trigo por otro. Eso es diferente, pero es difícil. Gedeón estaba limpiando trigo en la era. No había energía.
Entonces yo entiendo que tenía burros, tenía caballos, o posiblemente con un mazo sacando el trigo. Era un tipo trabajador, pues. ¿Para qué seguir hablando de trigo? Solo lo que quiero resumir con esto es que era un tipo trabajador. Este tipo no se dormía, este hombre trabajaba. Si Dios no usó, cuando fue a buscar Jesús a los discípulos, no buscó a los haraganes de las plazas, no, que buscó a hombres que estaban pescando, ocupados, y les dijo: dejen los peces y yo los voy a hacer pescadores de hombres. Primera característica, tienes que estar siendo ocupado en algo. Empieza a trabajar, de repente el trabajo puede ayudarte a ir encontrando una especie de fortaleza en tu vida, porque no vas a estar solo pensando en la crisis que está pasando tu vida, sino vas a pensar en cómo salir adelante. La segunda característica que encuentro en el caso de las personas que Dios usa en tiempo de crisis, es que Dios usa personas enérgicas. Miren el versículo 14. Y mirándole, Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza. Levante su mano y diga: esta es mi fuerza. Y mírese así los ñeques que tiene. Esta es mi fuerza. Posiblemente a alguno no se le marca nada ahí, ¿verdad? Como a mí. Solo los cueritos le cuelgan a algunos viejitos con la hermana. Pero hay otros así, ¿verdad? Bien cholos, que van al gimnasio. Por ahí veo unos bien cholos que van al gimnasio y dicen: no, mire, yo levanto mis brazos y mire qué fuerza la que se me ve. Pantallas a veces ni fuerza tienen. Pero ve con esta tu fuerza. Mire qué interesante. Ve con esta tu fuerza y oiga, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Y ahora esto es importante, ¿no? Esto es importante porque las personas enérgicas son las personas. Dios le está diciendo a Gedeón: mira, vos sos enérgico, vos tenés energía, vos sos un hombre que no te das por vencido tan fácilmente. Vos sos un hombre que luchás, ya te vi que 7 años ya has sembrado y los 7 años te han robado el trigo, pero has sembrado. Sos una persona perseverante, enérgica. Yo creo que una persona enérgica es aquella que hace muchas cosas sin cansarse, porque tiene energía, porque tiene pasión, porque dice: no, yo tengo ganas de seguir, yo tengo una visión. Un hombre en la historia se llamaba Juan Wesley. Este fue un gran hombre, un hombre que en Inglaterra levantó un avivamiento, porque era un tiempo de crisis donde había opresión para los pobres. Y entonces él empezó a predicar un mensaje diferente y él pertenecía a la iglesia anglicana y la iglesia anglicana en aquel entonces, salir de las 4 paredes era una cosa, pero era pecado salir de las 4 paredes. Y entonces él empezó a predicar y empezó a caminar. Dice que Juan Wesley viajó el equivalente a 10 vueltas alrededor del mundo. ¿Sabe cómo? No en avión, no en jet, no en barco. ¿Sabe cómo? En caballo. En caballo. Si usted dice: pero eso es imposible. Eso es imposible. ¿Cómo? Empiece usted a caminar en una bicicleta a ver si da 10 vueltas al mundo. Pero dice que Wesley viajó el equivalente a 10 vueltas alrededor del mundo. Predicó, oiga bien, predicó 15 veces a la semana durante 50 años. Fíjese que yo predico 2, 3, a veces 4 por semana, y cuando predico en la mañana y en la tarde ya estoy cansado en la tarde. Porque predicar un mensaje de 1 hora es equivalente al trabajo de 8 horas. El desgaste mental es una cosa pesada. No crean que es sencillo predicar un mensaje. Entonces, cuando uno predica 2 veces al día, son 16 horas de trabajo. Ese es el equivalente. Y él predicaba 15 veces a la semana. Y lo hizo durante 50 años. Una persona enérgica. Increíble. Leía libros mientras viajaba. Dice que andaba en un caballo, y él andaba leyendo.
Y dice que cuando tenía 80 años, mientras viajaba, él se quejaba de solo poder trabajar 15 horas al día. Es una energía increíble, pero él no fue la única persona. Pablo recorrió por todos lados, una persona enérgica. Por eso Dios lo usó grandemente, porque él tenía energía. Mire, dice que se avecina una gran tormenta, pero él tomaba el barco. Y si el Espíritu de Dios le decía, ve, dale, él se iba. ¡Qué energía! Pedro y Juan. ¿Sí? No hablen en este nombre. Y ellos dicen que salieron de ser azotados y fueron a hablar en el nombre de Jesús. Pero la persona más importante que quiero mencionar en esto de la energía es Jesús. Dice la Biblia que recorría aldeas y ciudades, predicando, sanando, echando fuera demonios. ¡Qué cosa más interesante! Entonces el Señor le dijo a Gedeón, ve con esta tu fuerza. Y tú vas a salvar a Israel de la mano de los madianitas. Ve con esta tu fuerza. ¿Qué quiere decir eso? Y yo le preguntaba, ¿qué quiere decir? Le preguntaba al pasaje y al Señor, ¿qué quiere decir eso? Y escribí unas cosas. Uno, Dios te está diciendo, puedes hacer más de lo que te imaginas. Dígale a su vecino, puedes hacer más de lo que te imaginas. Más. Más de lo que piensas. Puedes hacer más de lo que piensas. Porque eso es importante. Es importante creer que puede surgir en mi vida, que de mis lomos, que de mí pueden surgir cosas más allá de lo que yo pienso, de lo que yo me imagino. Otra cosa que me daba el Señor, puedes hacer más de lo que estás haciendo. Puedes hacer más de lo que estás haciendo, aunque el hermano ahí te diga que no, pero puedes hacer más. Puedes hacer más. Y seguramente, quizá me atrevo a decirte en el nombre de Jesús, tienes que hacer más de lo que estás haciendo. Porque una persona que Dios usa es una persona enérgica. Si podemos decir esta mañana, con humildad, con temor, con acción de gracias, que en Emanuel hay un mover este año, un mover de Dios. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo? ¿Eres de los miedosos, de los tímidos, de los acomodados? ¿O eres de los que está como Gedeón dispuesto a hacer cualquier cosa? Ese es el anhelo de nuestro corazón esta mañana y ese es el reto. Que todos los que estamos aquí le digamos a Dios, Dios, yo quiero hacer más de lo que yo he pensado, porque tú quieres que yo vaya y con esta mi fuerza. Posiblemente Gedeón pensaba que su fuerza era insuficiente, pero Dios le hace recalcar, tienes algo. Tercera cosa, si hay una crisis en tu vida y quieres que Dios te use, entonces Dios usa a las personas que no actúan locamente, porque esto también es importante. En la vida tenemos que actuar correctamente. Vean conmigo el versículo 16 en adelante, si tienen su Biblia abierta, y si no, espero que en pantalla pueda aparecer. Jueces 6:16 en adelante. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal. Dame señal de que estás tú conmigo, de que has hablado conmigo. Y Gedeón le dijo a Dios, si he de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí, que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y el versículo, estoy leyendo ahora el versículo 38. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío
en un tazón lleno de agua. Y el 39, más Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y toda la tierra, y en toda la tierra hubo rocío. La tendencia que nosotros tenemos como cristianos es normalmente a criticar a Gedeón por lo que hizo en esta vez. ¿Cuántos de ustedes le han criticado? Imagínense el incrédulo, ya Dios le había dicho, y mire la prueba, le pide una prueba, le pide otra prueba. No, señores, yo más creo que Gedeón está mostrando aquí que él no era un tipo alocado, que él no era un tipo emocional, que se dejaba guiar por las emociones, sino que quería estar seguro de lo que Dios le estaba diciendo. Y cuando yo estoy seguro de lo que Dios está haciendo, que se ponga el mundo enfrente, que se ponga el mundo enfrente. Te voy a decir algo, si en la crisis que estás pasando, lo que vas a hacer es correcto, que se ponga el mundo enfrente. Pero lo que estás haciendo va a tener respaldo de Dios. Y vas a salir adelante, porque Dios te va a respaldar de una manera importante. Y quiero señalar aquí un aspecto. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. Cuando oímos una palabra que es de Dios, tenemos que tener cuidado. No todas las palabras que vienen como de Dios son de Dios. La tendencia que tiene la iglesia es inmediatamente oye algo y se lo traga. Tenemos que ser como Gedeón. Tenemos que ser cuidadosos. No todo el que te dice una palabra de Dios es de Dios. Aprendamos a ser maduros en la fe, no ser niños movidos por cualquier cosa. Como iglesia tenemos que ser sólidos, tenemos que ser conscientes de la verdad y decir, no, es cierto, bonito se oye esto, pero yo voy a ser cuidadoso con lo que me dijeron. Y aunque no estén de acuerdo. Pero esa es la verdad. Y esa es la enseñanza de esta iglesia. Eso es lo que te enseñamos. Yo he conocido experiencias de gente linda. Que hay una hermana preciosa que yo tengo mucho cariño y ella estaba dejándose guiar por una señora profeta. Y llegó un momento cuando la hermana, una gran hermana, una hermana sincera, honesta, se sintió atrapada. Sintió que la estaba llevando por otro camino y yo no hallo qué hacer. Y viene a su pastor a pedirme consejería después de mucho tiempo. Y desde ese día yo he visto a la hermana asistir a la iglesia con frecuencia y he visto diferencia. Porque uno tiene que probar. La Biblia dice, prueben los espíritus. Si son de Dios, pruébenlos. No se tragan todo. No sean niños, no sean emocionales, dice el Señor. Porque los emocionales, cualquier cosita y ¡pum!, ya nos morimos. Solo oímos hablar un hombre diferente, con un acento diferente y ya nos morimos. Pero tenemos que ser cuidadosos. Cuidadosos, y Gedeón es una de estas personas. Por último, en último lugar, Dios usa personas que estén dispuestas a ofrecer a Dios su vida o sacrificar su vida, aunque eso implique ir en contra de todos. Miren, vayan al capítulo 6, versículo 25, y en esta parte terminamos. Capítulo 6, versículo 25. Dice, aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. ¿Cómo ven eso ustedes? ¿Fácil? Eso era difícil. Eso era difícil. Es como que se levantara un día de estos Coco o Néstor y venga a derribar el templo. Traiga una piocha aquí y a picar esto y a hacer unos hoyos. ¿Qué le harían a Néstor ustedes?
lo matan. Peor Papa Neto le pasa la guillotina. Como el templo que hizo don Eduardo Raif. Lo matamos. Eso implicaba ir y botar el Baal, el altar. Pero Gedeón no lo pensó dos veces. Gedeón dijo, si tú dices, yo lo hago. Yo te quiero decir algo, Dios te está hablando algo también en esta mañana. En la crisis hay que derribar altares extraños. En la crisis hay que derribar altares extraños, porque a veces las crisis son provocadas por los altares extraños que hay en nuestra vida. Dios no es culpable de muchas de las crisis que nos pasan. ¿Sabe por qué los madianitas estaban siendo atacados por los judíos, los israelitas por los madianitas? Porque ellos se habían apartado de Dios. Se apartaban y se apartaban, entonces les venía otro pueblo y los subyugaba. Se apartaban y les venía otro pueblo y los subyugaba. O sea, el problema de la crisis, si tú estás en crisis, muchas veces tú has provocado la crisis. Entonces, esto es lo que el Señor le está diciendo. Derriba el altar al Dios contrario. Derríbalo. Hermano, este es un mensaje real, mensaje práctico. ¿Por qué le está yendo mal en sus finanzas? ¿Por qué le está yendo mal en sus finanzas a usted? ¿Por qué? ¿No será que está gastando su dinero en quien no lo debe gastar? ¿O en cosas que no lo debe gastar? ¿No será que está haciendo inversión de su dinero en pecado? Puede ser, hermano, y por eso está en crisis. ¿Por qué está mal su matrimonio? ¿No será que usted ha permitido que cosas que no son correctas lleguen a su vida, a su matrimonio? Semillas de enfermedad, semillas de mal. Usted tiene que ir y derribar el altar de Baal. Y mire qué dice, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y versículo 26, y edifica. Esto es lo contrario. No solamente hay que votar, sino que también hay que edificar. Yo voto y edifico, y edificó un altar. Y ya es sacrificio, ya es holocausto, y yo quiero recibir tu adoración. Te está diciendo el Señor, yo quiero recibir lo que tú tienes para mí. Termino diciendo que Gedeón estuvo dispuesto a hacer algo que no era fácil, algo que socialmente, que religiosamente implicaba la muerte para él, pero que en alguna medida también implicaba el conocimiento que Gedeón tenía por Dios, de Dios, el amor que Dios tenía por Dios, la pasión que Gedeón tenía por Dios, la determinación. ¿Y qué pasó? Dios lo usó grandemente. Hermanos, ¿qué es lo que tienen que derribar ustedes? ¿O qué tenemos que derribar en nuestra vida para que Dios nos use? No tengo idea. Porque no conozco la vida, ni quiero tampoco profetizarte cosas que yo no sé, solo adivinando. Pero tú sí sabes. Y la palabra de Dios te pudo confrontar esta mañana y decir, yo sé que hay cosas en mi vida, altares que se han levantado, que tengo que derribar. Entonces, si recapitulamos esta mañana, podemos decir, Dios usa a las personas ocupadas. Dios usa a las personas enérgicas. Dios también usa a las personas que no actúan locamente, sino que tienen que estar seguros de lo que van a hacer. Y por último, Dios usa a aquellas personas que están dispuestas a hacer cualquier cosa por Dios, a obedecer a Dios, aunque eso implique enfrentarse al mundo. Pónganse de pie. Voy a pedir a los hermanos de alabanza que vengan. Quiero que vengan. Espero que esta mañana ellos
nos puedan dirigir en una canción de compromiso, una canción